Para esta sesión vamos a continuar con nuestro subtema 4.1 que se refiere a inductancia. Ya la vez pasada estuvimos viendo algo al respecto de inductancia. ¿Quién me puede decir qué es la inductancia? Una bobina. Físicamente el dispositivo es una bobina, pero a este dispositivo le asignamos una cantidad física, una característica, que viene siendo la inductancia. ¿A qué se refiere entonces la inductancia? Es la capacidad que tiene un inductor para almacenar energía en forma de campo magnético. Es la capacidad que tiene una bobina o inductor para almacenar energía en un campo magnético. Correcto. También se menciona que la inductancia tiende a oponerse a la variación de corriente. ¿Sí recuerdan eso? Y eso se refleja en la ecuación del voltaje. El voltaje para una inductancia. ¿Cuál es la ecuación del voltaje para una inductancia? Voltaje en inductancia es igual a la constante de proporcionalidad, que es la inductancia, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿De qué ley se deriva esta ecuación de voltaje para la inductancia? ¿Qué ley se mencionó por ahí en el video? Si es que volvieron a ver el video. Es una ley que también van a ver en su curso de electromagnetismo. ¿De qué Sobre ley? la ley de Faraday, ¿no? Ley de Faraday, precisamente. Entonces, tenemos que el voltaje que va a aparecer en una bobina, pues va a depender de la variación que tengamos en la corriente y también de la constante L. ¿De qué parámetros físicos decíamos que depende la constante L? Del diámetro de la bobina, del cable de la bobina. Más bien de la sección transversal de las espiras de la bobina. ¿De qué más? De la longitud de la bobina. Sí. ¿De qué más? ¿De qué más depende? Longitud, área, y había otro parámetro que aparecía por ahí en la ecuación. Que inclusive les pregunté si lo habían visto en su curso de tecnología de los materiales. El número de vueltas de la bobina. Ajá. ¿Y qué más? La longitud de la bobina. Ajá, ya lo mencionó compañero. Su permeabilidad, ¿no?
la permeabilidad del material del núcleo del cual esté hecho. Exacto. Entonces, aquí en la ecuación teníamos que el valor de la inductancia está relacionado directamente con los parámetros físicos de la bobina, que es la longitud de manera inversa, el área de manera directa, el número de vueltas de manera directa y la permeabilidad del material. Entonces, una bobina va a mantener siempre su valor de inductancia, o sea que L va a ser constante mientras no se modifique la construcción de dicha bobina. Por eso en todos los cálculos que vamos a realizar, la inductancia también la vamos a considerar constante, como lo hacíamos con las resistencias en la primera parte del curso. Bien, entonces vamos a continuar con algunos ejercicios más relacionados con inductancia. Este ejercicio, más bien esta figura que les acabo de dibujar, más o menos, es un ejercicio que dice, si la forma de onda de la tensión de la figura se aplica entre las terminales de un inductor de 5 milihenrios, aquí ya me están dando el valor del inductor, perdón, que son 5 henrios, calculen la corriente que circula por el inductor. Entonces aquí nos están preguntando por la corriente. Cuando escribo esta expresión con I y entre paréntesis T, ¿a qué estoy haciendo referencia? A la corriente en función del tiempo. Exacto, a la corriente como función del tiempo, a la corriente instantánea. Entonces, hay que encontrar la corriente en función del tiempo, ya que el voltaje, según lo que nosotros vemos en la gráfica, también es función del tiempo. Y habíamos dicho al inicio del tema que las variables eléctricas, corriente, voltaje, potencia y energía, van a ser instantáneas, van a ser función del tiempo. En la última parte del ejercicio dice, suponga que I de 0 es igual a menos 1 ampere. ¿Qué dijimos que era I de 0? Una condición inicial. Ajá, el valor de la corriente en el tiempo inicial. Entonces quiere decir que aquí, en este punto, ya tenemos almacenada en la bobina una corriente de menos 1 ampere. Entonces, para encontrar la corriente instantánea en una bobina, tengo que aplicar la ecuación que me dice que es la corriente inicial más 1 sobre la inductancia por la integral de 0 a t para el primer intervalo de la función del voltaje por diferencial de tiempo. Esa es mi ecuación para la corriente instantánea en la bobina. En esta ecuación no me dan la fórmula o la ecuación del voltaje, me dan una gráfica. Entonces lo que yo tengo que hacer es describir cómo se comporta el voltaje para los diferentes intervalos. Si yo analizo del intervalo de tiempo desde 0 a 1 segundo, aquí el tiempo está dado en segundos, ¿qué valor tiene el voltaje en ese intervalo? Acá arriba, ¿qué valor tiene el 10, voltaje? 10 voltios. 10 volts. Si analizo el siguiente intervalo, que sería para t desde 1 hasta 2, ¿cuánto vale el voltaje? Estoy acá. 0. 0. En el siguiente intervalo, que sería de 2 a 3 segundos. De 2 a 3 segundos estoy acá arriba. ¿Cuánto vale el voltaje ahí? ¿Qué arriba? 10. 10 volts, de acuerdo. $10 volts. El siguiente intervalo, que es de 3 a 4 segundos, de 3 a 4 segundos estoy acá. ¿Cuánto vale el voltaje ahí? Aquí. ¿Qué valor de voltaje tengo ahí? 0. 0. Y finalmente, en el intervalo de 4
a 5 segundos. Vamos a estar por acá arriba. ¿Cuánto vale el voltaje ahí? 10. 10 volts. Entonces vemos que hay un comportamiento igual, ¿no? Después de cierto tiempo, vamos a suponer, desde t igual a 0 hasta 2 segundos, tengo un comportamiento igual que en T0, ¿no? O sea, en T0 parto de 10 volts, baja a 0, se mantiene en 0 y otra vez vuelve a subir a 10. Y aquí de 10, otra vez baja, 0, sube y 10. Entonces, ese intervalo de tiempo en donde se repiten los valores iniciales de la función es lo que conocemos como el periodo. T viene siendo el periodo. Entonces, esta función para el tiempo de 0 a 5 segundos es una función periódica porque se comporta de la misma manera en este intervalo de tiempo. Entonces, esta es una función periódica. Bien, entonces aquí ya tenemos descrito el voltaje de acuerdo a la gráfica que tenemos aquí. Ven ustedes que este es un ejercicio un poco más sencillo que el anterior, porque en el anterior nuestra gráfica involucraba a rectas con pendientes. Entonces teníamos que aplicar por ahí la ecuación de la recta con pendiente y hacer un análisis para poder encontrar la ecuación y finalmente trabajar para encontrar, en aquel caso, si no mal recuerdo, el voltaje. Bueno, entonces aquí hay una cuestión importante que no debemos de perder de vista, que la bobina, como dijo su compañero, almacena energía. ¿Y esa energía de qué dependía? ¿Cuál era nuestra ecuación de energía para la bobina? Energía en la bobina es igual a ¿qué? A 1/2 de la inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado. Entonces, la energía va a manifestarse, la energía almacenada va a manifestarse en corriente almacenada, corriente guardada. De hecho, la bobina que se utiliza en los automóviles para el arranque, para el sistema de arranque, ¿qué función tendrá una bobina en ese sistema? Ahí los que han manejado, los que tienen carro, ¿qué pueden comentar al respecto? ¿Para qué sirve una bobina en el sistema de arranque de un carro? ¿En la marcha? La marcha es la que va a impulsar al motor, pero para que la marcha funcione necesito un valor de corriente alto. Y ese valor de corriente alto me lo da precisamente la bobina del auto, porque una batería en el auto, ¿de qué valor es su voltaje? ¿Cuánto va el voltaje de la batería de un auto? ¿Qué cantidad de voltaje tenemos en los extremos de la batería de un carro? 12 volts. 12 volts. 12 volts, ¿qué cantidad de corriente creen ustedes que pueda proporcionarnos? Pues no tan significativa, ¿no? Entonces lo que hace la bobina es elevar la corriente para poderle dar la corriente suficiente a la marcha y a su vez la marcha pueda generar el voltaje, perdón, el par necesario para poder mover al motor. Entonces aquí lo importante es visualizar que la bobina va a almacenar corriente. Por eso es que aquí nos están especificando qué cantidad de corriente inicial tiene guardada la bobina. Comentábamos la vez pasada, ¿de dónde va a aparecer esto que es la condición inicial? ¿De dónde lo vamos a obtener? La condición inicial.
¿Va a aparecer por arte de magia en la bobina o viene de algún dispositivo? Ya estuvo conectado anteriormente a alguna fuente. Exactamente, una fuente externa a la bobina me va a dar la posibilidad de poder suministrarle diferencia de potencial y por lo tanto almacenar cierta cantidad de carga. Bien, entonces vamos a proceder a calcular la corriente instantánea otra vez por intervalos, porque así es como se está comportando el voltaje, basándonos entonces en el comportamiento gráfico. En el primer intervalo, que es de 0 a 1, voy a tener que la corriente instantánea va a ser igual a, siguiendo la ecuación, corriente en tiempo cero, que para mi caso, según me especificaban los datos, es de menos 1 amper, más 1 sobre la inductancia. La inductancia en el dato que me dieron por acá arriba es de 5 henrios, entonces 1/5. Integral de 0 a t. Aquí voy a poner t en el límite superior de la integral para que al final yo obtenga una ecuación en función del tiempo, porque si pongo 0 y 1, al final nada más voy a obtener un número, pero lo que yo quiero es una ecuación que me sirva para describir a la corriente en ese intervalo de tiempo. Entonces, aquí a la hora de resolver, ¿qué tenemos? Sería entonces aquí menos 1 más 10, lo ponemos fuera, es una constante, 10 sobre 5, y acá nada más me queda integral de 0 a t de la diferencial de tiempo. Integral de diferencial de tiempo, ¿qué es igual? Integral de la diferencial de tiempo, ¿a qué es igual? T. A t, exactamente. Recuerden ustedes que la integral es como una suma y la diferencial es como una diferencia. Estoy aplicando una operación contraria. Entonces aquí lo que voy a obtener va a ser igual a 10 entre 5, tengo 2, y voy a tener por acá el resultado de la integral que nada más es t en los límites de 0 a t. Entonces, mi ecuación de la corriente instantánea en este primer intervalo va a ser igual a, si sustituyo acá los límites sería 2, bueno, t, sustituyo t, me queda t y acá sería 0. O sea, esto sería igual a menos 1 más 2 por t menos 0. Entonces finalmente me va a quedar como 2t menos 1 amper. Esa es mi corriente, entonces, para el primer intervalo, de 0 a 1. Vamos entonces con el siguiente intervalo. En el siguiente intervalo voy a trabajar con los tiempos de t inicial a 1 a el tiempo final a 2. Entonces, siguiendo la ecuación, la corriente instantánea va a ser igual a la condición inicial. ¿Cuál va a ser mi condición inicial para este siguiente intervalo? Acá a partir de condición inicial para t igual a 0. Acá entonces tengo que partir de la corriente para un tiempo igual a 1. Es decir, averiguar qué cantidad de corriente se almacenó para el primer intervalo. Entonces aquí la otra parte de la ecuación sería 1/5, que es 1 sobre la inductancia, integral del voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje en el intervalo, en el segundo intervalo? En el intervalo de 0. Entonces, aquí vamos a tener, otra vez, vean, la integral, en el límite inferior pongo el límite inferior del tiempo del intervalo, que sería 1, y el límite superior es t, ¿sí? Entonces, aquí, obviamente, toda esta integral va a valer 0. Entonces, nada más lo que me queda es averiguar qué cantidad de corriente tengo en un segundo. Y para averiguar esto, ¿cómo le hago? Corriente en un segundo. ¿Cómo le hago para averiguar la corriente almacenada hasta un segundo? Pues tengo que utilizar esta ecuación. Esta ecuación me sirve para evaluar y para encontrar todos los valores de tiempo, perdón, de corriente para todo el intervalo de 0 a 1. Entonces, lo que voy a hacer es que con esa ecuación que me rige todo ese intervalo, voy a sustituir el tiempo, que sería 1,
Sería 2 por 1 menos 1, que esa es mi ecuación que tengo ahí. Sería 2 por 1, 2, menos 1 sería 1. Quise entonces que para el tiempo t igual a 1, tenemos guardada en la bobina, ya no menos 1 amper, tengo 1 amper. Entonces, la corriente para el intervalo de 1 a 2 va a ser igual a 1 amper. Entonces la bobina hasta ese punto tiene guardado 1 amper. Vamos entonces con el siguiente intervalo de tiempo. El siguiente intervalo de tiempo. El siguiente intervalo de tiempo es el tercero. El tercero, y estamos entonces en el intervalo de tiempo de 2 segundos a 3. De 2 a 3 segundos. Entonces, la ecuación de corriente instantánea va a ser la corriente que tenemos almacenada. Entonces, ahí, que sería la condición inicial, que nos dio 1. O sea, aquí te voy a sumar el 1 amper que encontré, más la integral desde el límite inferior del siguiente intervalo, que es 2, a t por el voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje en el tercer intervalo? 10. 10. Entonces aquí se... pero aquí me faltó la inductancia. Aquí esta integral va multiplicada siempre por el inverso de la inductancia, que es 5. Entonces el voltaje es 10, diferencial de t, y esto nos queda como 1 más, otra vez, 10 entre 5 es 2. Aquí entonces nos queda como resultado t, y en los límites van a ser ya no de 0, va a ser de 2 a t. La corriente instantánea para este tercer intervalo sería 1 más 2 por t menos 2. Y esto sería, bueno, aquí me falta, no. A ver, aquí sería entonces más 2 por t menos 2. Esto sería igual entonces a 2t menos 4 más 1. Entonces, la corriente instantánea en ese intervalo de tiempo sería 2t menos 3 amperes. Entonces aquí tenemos que hacer algo, algo parecido a lo anterior. Aquí para la condición inicial del siguiente intervalo, entonces yo tengo que averiguar cuánto vale la corriente en t igual a, sería el límite siguiente, que sería para t igual a 3, es decir, qué cantidad de corriente tengo almacenada hasta el último valor de tiempo en este rango. Entonces, con esta ecuación que acabo de encontrar, voy a sustituir, sería 2 por 3 menos 3. Esto serían 2 por 3, 6. 6 menos 3 me da 3. Quiere decir que tenemos almacenada en la bobina hasta un tiempo de 3 segundos, 3 amperes. Entonces, esto va a ser la condición inicial para el siguiente intervalo. Entonces, el cuarto intervalo es desde tiempo igual a 3 hasta tiempo igual a 4 segundos. Y aquí entonces la ecuación de la corriente instantánea va a ser la condición inicial del intervalo anterior, que son 3 amperes, más 1 sobre 5, que es la inductancia, integral desde 3 a t del voltaje. ¿Cuánto vale el voltaje en el cuarto intervalo?
El voltaje en el cuarto intervalo vale 0. 0. Aquí diferencial de T. Entonces, esto va a ser igual a 0. Y finalmente, entonces, la corriente se va a mantener en 3 amperes para el cuarto intervalo. En el quinto intervalo, tenemos desde el tiempo igual a 4 hasta el tiempo igual a 5 segundos. Entonces aquí tendríamos que la corriente instantánea será igual a la condición inicial que acabamos de encontrar. Bueno, que se mantiene, que son los 3 amperes, más 1 sobre la inductancia, que son 5, integral ahora desde 4 a T por el voltaje en este intervalo, que vale otra vez 10 volts. 10 volts por la diferencial de tiempo. Esto va a ser igual entonces a 3 más 2 por T. T va a ser en los límites de 4 a T. La corriente instantánea para el intervalo 5 va a ser igual entonces a 3 más 2 por T menos 4. Y esto igual a 3 más 2T menos 8. Finalmente, entonces, esto nos va a dar 2T menos 8 más 3 nos da 5. Entonces, esta es nuestra ecuación para el quinto intervalo. Esta es nuestra ecuación para el quinto intervalo. Entonces, hasta aquí preguntas, hasta aquí dudas. Entonces, cuando hagamos cálculo de corriente, no hay que olvidar ni perder de vista que siempre tengo que sumar la cantidad de corriente almacenada en los tiempos anteriores. Aquí fue en condición inicial, acá fue para el tiempo 1, acá fue para aquí para el tiempo 2, para el tiempo 3, para el tiempo 4 y para el tiempo 5. Entonces aquí, ¿cómo graficaríamos nuestra ecuación de corriente? Nuestras ecuaciones de corriente. ¿Cómo construiríamos la gráfica? En base al comportamiento que tengo para la corriente. ¿Qué tipo de gráfica voy a obtener? De acuerdo a las ecuaciones que obtuve para la corriente. Una recta, una parábola, un exponencial, un logaritmo. ¿Qué tipo de gráfica voy a obtener? Revisando entonces las ecuaciones que obtuve, esta gráfica, ¿a qué corresponderá? ¿Sí vieron graficación en cálculo? ¿O no? O en algunos de sus cursos anteriores en el bachillerato. En geometría analítica. Entonces aquí en el eje horizontal seguimos teniendo tiempo. Ahora aquí voy a poner corriente como función de tiempo y medida en amperes. Entonces, la corriente instantánea por intervalos nos dio, en el primer intervalo, nos dio 2T menos 1. En el segundo intervalo
nos dio de 1 ampere. En el tercer intervalo nos dio de 2T menos 3 amperes. En el cuarto intervalo nada más tenemos una constante que son 3 amperes. Y en el quinto intervalo nos dio de 2T menos 5. Hay una ecuación en geometría analítica que me dice que Y es igual a mx más b. ¿A qué ecuación corresponde esta? ¿A qué gráfica corresponde esta fórmula? A una recta con pendiente. ¿Se parece a las que tengo por acá? ¿Se parece a esta? ¿Se parece a esta y se parece a esta? Sí, mis. Sí. Entonces por eso les preguntaba hace rato, ¿qué tipo de curva voy a obtener o qué tipo de gráfica? Observándola y acordándome de esto, puedo predecir que van a ser rectas con pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que en los datos que nos daban por acá al inicio en el enunciado, nos decían cuánto valía la condición inicial. ¿Cuánto vale la condición inicial? Es decir, ¿cuánto vale la corriente inicial? Menos 1. Entonces la corriente en tiempo cero es igual a menos 1. Se entiende entonces que en tiempo cero voy a tener por acá un valor de voy a empezar entonces en menos 1. Y entonces en mi escala, acá voy a averiguar hasta qué valor de corriente máxima llegaré. Esto lo averiguo a partir de esta ecuación, de la última ecuación. Aquí para t igual a 5, que es el valor último del tiempo de la gráfica, tendría yo que sustituir en la ecuación y obtener el valor de corriente para t igual a 5, que sería 2 por 5 menos 5, sería entonces 10 menos 5. La corriente en un tiempo de 5 segundos va a valer 5 amperes. Entonces, esto a mí me da una idea de cuál va a ser mi máxima escala en el eje vertical. Entonces, aquí tendríamos que sería 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, de acuerdo al dato que nos dieron, en tiempo igual a 0, la corriente vale menos 1. Voy a partir de aquí. ¿Y cuánto vale entonces la corriente en tiempo 1? La corriente en tiempo 1 es de 1 ampere. Entonces, ya sé que esta ecuación es de una recta con pendiente. Entonces, esta primera parte va a ser mi recta, que parte desde menos 1 y llega hasta 1. Entonces, esa es mi ecuación de la recta. En el siguiente intervalo, aquí tenemos que la corriente se va a mantener en 1. Entonces, de 1 a 2, voy a tener que la corriente se mantiene en 1. En el siguiente intervalo, entonces, parto de 1, pero llego entonces aquí, tengo que averiguar a qué valor voy a llegar aquí para t igual a 3. Ya lo tenemos por acá. Para t igual a 3, sería entonces que la corriente en 3 vale 3 amperes.
Entonces, voy a tener que en T igual a 3, la corriente, el punto extremo de la corriente va a quedarme por acá, más o menos. Entonces, quedamos por acá. Y en el último intervalo, bueno, de 3 a 4, de 3 a 4 vamos a obtener que la corriente se mantiene en 3 amperes. Entonces vamos a tener un valor constante de corriente en el intervalo de 3 a 4. Entonces, más o menos por aquí. Entonces este sería el último intervalo. Y en el intervalo de 3 a 4. De 4 a 5 entonces voy a tener esta mi ecuación del comportamiento de la corriente. Esta es mi ecuación, que sería una recta con pendiente, entonces hasta un valor de 5 amperes. Entonces, por acá, en tiempo igual a 5 segundos, voy a tener entonces 5 amperes. Y mi corriente entonces queda por acá, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su comportamiento, yo puedo decir que la bobina tiene guardada una cantidad de corriente de 5 amperes hasta un tiempo de 5 segundos. Bien, preguntas sobre la gráfica de la corriente. Preguntas sobre el comportamiento de la corriente en la bobina. Bueno, parece ser que no. Entonces aquí es cuestión de recordar sus conocimientos de geometría analítica para poder ir avanzando en la comprensión de los ejercicios. Vamos entonces con otro ejercicio. Entonces aquí en este ejercicio tenemos lo siguiente. Tengo una conexión de inductancias de la siguiente forma. Esta inductancia vale 4 henrios. Enseguida a ella tengo otra inductancia que vale 2 henrios. Por acá tengo otra inductancia que tiene un valor de 1 henrio. Acá tengo un terminal que es un terminal de referencia. Ahorita vamos a ver para qué va a servir ese terminal de referencia. Tengo otra inductancia con 6 henrios. Tengo aquí dos terminales, que uno se llama X y el otro se llama X'. Entonces este es X'. Aquí tengo otra inductancia que tiene un valor de 9 henrios. Y por acá otra que tiene un valor de 3 henrios. Esta curvita que tengo aquí, ¿qué significa? Que no está en conexión con la línea que la está tomando. Es decir, que ahí no hay conexión eléctrica. A diferencia de acá, ¿no? Ahí sí hay una conexión. Aquí no. Aquí es como un puentecito. Entonces ahí no hay conexión. Entonces tengo un circuito de inductancias mixto, ¿sí? Esta última vale 12 henrios. Entonces el enunciado me dice, determínese la inductancia equivalente entre las terminales AB. Hay que encontrar la inductancia equivalente entre los terminales AB. En el circuito de la figura, si las terminales X, X', aquí me dicen las condiciones, si X, X', inciso A,
están en circuito abierto. Inciso B, sí están en cortocircuito. Entonces, de las ecuaciones que veíamos la vez pasada, ¿cómo hago para encontrar inductancias en serie? ¿Y cómo hago para encontrar inductancias en paralelo? ¿Cuál es la ecuación para inductancias en serie y cuál es la de inductancias en paralelo? Según, En serie se suman directa, ¿no? exacto, entonces aquí voy a tener L1 más L2 más etcétera, etcétera, las n inductancias que tenga yo en serie. Y para el paralelo, Es su recíproco, ¿no? ajá, aquí tengo que sería 1 sobre inductancia 1 más 1 sobre inductancia 2 más 1 sobre inductancia n. Es decir, aquí seguimos como que las reglas que seguimos para las resistencias. Bien, entonces de aquí vamos con el inciso A y a empezar a reducir. Empezar a reducir por aquí las inductancias. Entonces, si yo observo en el circuito, tengo que existen dos grupos de inductancias que están conectadas en serie. En el inciso A, recuerden ustedes que estamos a circuito abierto entre los terminales X, X'. Entonces, X'. Entonces, aquí está abierto. Entonces, aquí puedo observar que esta inductancia de 1 con la de 4 están en serie. Y a su vez, la de 4 con la de 2 también y con la de 3. ¿Sí? Porque aquí esto está abierto. Entonces, aquí tendría una primera inductancia en serie, que serían 1 más 4 más 2 más 3. Serían entonces 2 más 3, 5, más 4, 9 más 1, 10. Serían entonces 10 henrios. Y en la parte de abajo también tengo estas dos inductancias que están en serie y la llamaría inductancia serie 2. Inductancia serie 2 sería entonces 6 más 9 y aquí tenemos que serían 15 henrios. Entonces, con esto podemos ver que el circuito se va a simplificar de la siguiente manera. Aquí se me olvidó poner el valor de esta. Este es de 10 henrios. ¿Podría decir lo mismo de esta inductancia de 10 con esta de 12, que están en serie? ¿Están en serie o no están en serie? No, porque en medio de ellos hay Buscan. No, porque aquí tengo un nodo. Ahí tengo un nodo y estando presente un nodo, ahí no puedo decir que están en serie. Entonces, aquí tenemos que esta es nuestra primera inductancia que redujimos. Este es de 10 henrios. Acá entonces tengo el terminal A. Aquí va a ser la segunda inductancia. La segunda inductancia que nos dio de 15 henrios. 15 henrios. Y acá tengo el circuito original. La inductancia de 12 henrios. Del circuito original, entonces acá tengo la inductancia de 10 henrios. Y por acá entonces tenemos la conexión del punto B. Por aquí teníamos que se indica que aquí no hay una conexión de esta rama. Es decir, aquí seguimos teniendo nuestro terminal X'.
¿La terminal X no la cuenta? No, porque ya está incluida en la serie que puse por acá. Y como esté abierto, pues no hay gran problema. Entonces aquí, ¿cuál sería la siguiente conexión? ¿Cuál sería la siguiente relación que puedo aplicar para reducir? Este punto es el punto inicial de la inductancia de 15 y de la inductancia de 10. Este punto es el punto final de la inductancia de 15 y de la de 10. ¿Cómo se encuentran conectadas ambas? Se puede reducir en un paralelo, ¿no? Ajá. Es Aquí tengo entonces re- inductancia paralelo 1 y la inductancia paralelo 1. Aquí puedo aplicar la ecuación como si fueran resistencias. Sería entonces producto sobre la suma. Entonces serían aquí, Serían 6. 6, gracias. Aquí serían entonces 6 henrios. Gracias. Entonces con esto ya reduzco un poco más el circuito. Entonces tengo aquí el terminal A. Acá me queda entonces la que acabamos de encontrar, que es de 6 henrios. Acá abajo sigo teniendo del circuito original la de 10 henrios. Acá tengo la terminal X'. Por acá la inductancia de 12 henrios. Y el terminal B. Entonces aquí, ¿qué reducción puedo hacer? ¿Cómo se En encuentra? serie la de 6 henrios y la de 12. Correcto. Acá entonces tengo una inductancia serie 3, que serían 6 más 12. Seis más 12. Entonces aquí tendríamos que son 18. 18 henrios. Entonces con esto ya tenemos posibilidad de reducir el circuito aún más y tendríamos que conservar siempre los terminales AB. Entonces entre estas terminales tengo conectada a la inductancia del circuito original, que es de 10 henrios. Y por acá nos quedó entonces la inductancia serie 3 con un valor de 18 ohms. Perdón, henrios. Entonces aquí ya la inductancia equivalente para este inciso A sería una inductancia equivalente de estas dos que están en paralelo, ¿no? Es una inductancia paralela. Entonces la inductancia paralelo serían 10 por 18 entre 10 más 18. Esto, Profa, ¿por qué quito a X1? X1 porque la tengo, bueno, la puedo seguir teniendo. De hecho no me afecta gran cosa, ¿no? Bueno, aquí se entiende que no hay conexión. Bueno, entonces aquí tengo que el resultado final para la inductancia equivalente sería de 6.42 henrios. Pero, perdón, no afecta porque, bueno, X' ahí hay una conexión hasta abajo. ¿A quién está? Ajá. No, no afecta, porque acá está abierto, como hace rato, ¿no? Ah, Ahí ok, está abierto. gracias. Bueno, preguntas hasta ahí sobre esta primera parte del ejercicio. Bueno, entonces, No, mira. estas son nuestras ecuaciones, inductancias en serie y en paralelo. Entonces, para el inciso B, entonces tenemos que los terminales X y X' están en corto circuito. Estando en cortocircuito, entonces esto nos va a modificar la conexión del circuito. Entonces acá
Vamos a poner el circuito original con las inductancias que teníamos. Entonces, esta vale 4 henrios, esta es de 4 henrios. Acá esta otra es de 10 henrios. Acá tengo el terminal A y el terminal B. Este es de 6 henrios. Entonces aquí tengo el brinco de la conexión. Y acá tengo entonces el terminal X. El terminal X'. Esta inductancia de 9 henrios. Esta otra de 2 henrios. Esta de 3 henrios. Y esta de 12 henrios. Entonces la condición aquí se especifica que ahora aquí voy a colocar un cortocircuito. Entonces, revisando aquí, ¿qué primera reducción puedo hacer? ¿Quiénes están en serie? ¿Quiénes están en paralelo? La de 1 y 4. ¿Y quién más? La de 2 y 3. Ah, perdón, este es de 1. Este es de 1. Sí, entonces la de 1 y 4, estas que están acá, sería la primera inductancia serie 1, y la de 2 y 3, entonces sería inductancia serie 2. Entonces tengo que inductancia serie 1 serían 1 más 4, serían 5 henrios. Inductancia serie 2 serían 2 más 3, serían 5 henrios. Bien, entonces esto nos permite que el circuito se reduzca de la siguiente forma. Entonces tengo aquí el terminal A, la inductancia de 10, el punto B. Esta inductancia de 6 con la de 9, ¿cómo las puedo considerar? Serie. En serie, entonces aquí también tengo otra inductancia. Y una vez para reducirla. Entonces sería esta L serie 3, esta es L serie 3, y serían entonces 6 más 9, serían 15 henrios. Entonces esto me permite ya reducir más el circuito. Oiga, perdón, una pregunta. Por ejemplo, ¿Sí? haciendo tu circuito ahí físicamente no afecta nada a ninguna de las bobinas. ¿El cortocircuito? Ajá, o sea, físicamente no le afecta a ninguna haciendo el cortocircuito ahí. No, no, lo único que hago es cambiar la conexión. Es como que acá en el circuito original cierro la conexión y hay un camino directo de este punto a este. Entonces ahí lo que hago es cambiar la conexión de las resistencias. No, físicamente no les afecta. Bien, entonces aquí tenemos que redibujar el circuito de la siguiente forma. Entonces, aquí vamos a tener. Esta es la inductancia de 5 henrios que obtuve de la de 1 y de 4. Es la otra de 5 henrios que obtuve de la de 2 y 3. Y me afecta
si muevo hacia acá arriba la inductancia equivalente de la inductancia de 6 y 9. Es decir, estoy tomando estos puntos de conexión, que es el punto A y el final de la inductancia. Y muevo hacia acá arriba la inductancia de 15 y estas dos las pongo hacia abajo. ¿Me afecta algo en la conexión? No, porque está en paralelo. Exacto. Entonces, aquí vamos a tener este nuevo circuito. Entonces, así como lo dibujé, ahora ¿a quién voy a reducir y cómo? Sería las dos resistencias de 5 y la de 15 está conectada en una forma de conexión delta, sería transformar la estrella. 5 y 15, esa es una opción. En paralelo las de 12 y 5, ¿no? Esa es otra opción. Ajá. Estos son los principios de las bobinas. Estos son los finales. Están conectadas ambas en paralelo. Este sería entonces inductancia paralelo 1. ¿Qué otras están en paralelo? Esos son los inicios de la inductancia de 5 y de 10. Y toda esta línea son los finales de la inductancia de 5 y de 10. Coinciden inicios y coinciden finales en el mismo punto. ¿Puedo afirmar que están en paralelo? No, están en serie, ¿no? No, porque aquí tengo un nodo, aquí tengo otro nodo. Porque está un nodo de Sí, sí están en paralelo. Ujú. Se los puedo dibujar así, miren. Este es el punto A. Este es el punto B. Esta es una conexión, de todos modos es un nodo. Y estas otras están así. Están en paralelo. Ok, bueno, entonces esta sería la otra inductancia paralelo 2. Entonces, inductancia paralelo 1 serían 5 por 12 entre 5 más 12. Inductancia paralelo 2 serían 5 por 10 entre 5 más 10. Entonces aquí nos da esta de, verifíquenme las cuentas, serían 3.52 henrios. Y la otra sería de 3.33 henrios. Verifíquenme las cuentas, por favor. Sí, están bien las dos. Gracias, gracias, gracias. Entonces acá, ya con esto, vamos a tener que el circuito me va a quedar de la siguiente forma. Tengo el terminal A, por acá arriba tengo la inductancia de 15 henrios. Aquí entonces la inductancia del paralelo nos dio de 3.33 y del otro paralelo nos dio de 3.52 henrios.
Entonces aquí, ¿cuál es la siguiente reducción que puedo hacer? Sería una... La suma de las dos inductancias de 15 y 3.52. Ajá, aquí entonces tengo una L serie 4, que sería de 15 más 3.52, nos da de 18.52 Henrios. Para que finalmente tengamos entonces un circuito en donde finalmente tenga dos inductancias en paralelo. La de 3.33 y la de 18.52 Henrios. Entonces la inductancia equivalente sería de 3.33 por 18.52 entre 3.33 más 18.52. Esto finalmente nos da de 2.82 Henrios. Verifíquenme las cuentas, por favor. Sí, mi, sí sale eso. Ok. Bien, preguntas sobre este ejercicio. ¿Dudas? ¿Toman nota o nada más están viendo? Está bien si nada más ven. Así que el material lo subo a la plataforma. Entonces, si no hay preguntas, pasamos con otro ejercicio. Otro ejercicio en donde tengo lo siguiente. Tengo una primera inductancia, tengo otra y tengo otra. Tengo tres inductancias en la conexión mixta. Acá tengo una fuente de corriente que simplemente la voy a llamar IS de T. Entonces, ahí debo entender que la corriente de esa fuente es instantánea, depende del tiempo. Entonces aquí esta primera inductancia, la que está acá arriba en serie con la fuente es de 10 milihenrios, la que está en medio es de 30 milihenrios, la que tengo por acá es de 20 milihenrios. Entonces el enunciado del ejercicio dice así: en el circuito de la figura, la fuente de corriente instantánea es IS de T es igual a 6 por E a la menos 2T amperes, ¿sí? Entonces, la señal de la fuente de corriente es una señal de tipo exponencial. Me indican que esto es para tiempos mayores o iguales a 0. Y que la corriente 1 en tiempo 0 es de 4 miliamperes. Entonces, nos dicen, encuentre, inciso A, la corriente 2 inicial, corriente 2 en tiempo 0. Inciso B, la corriente 1 instantánea. La corriente 2 instantánea. Para T mayor a 0. Inciso C, el voltaje 1 instantáneo y el voltaje 2 instantáneo para tiempos mayores a 0. Inciso D, la energía almacenada para cada bobina para un tiempo T igual a 0.5 segundos. Entonces, vamos a rotular, vamos a indicar dónde están cada uno de los parámetros.
Entonces, en primera instancia, la corriente I1 es la que atraviesa la inductancia de 30 milihenrios. La corriente 2 es la que atraviesa la inductancia de 20 milihenrios. En extremos de la inductancia de 10 milihenrios tengo ubicado al voltaje 1. En extremos de la inductancia de 20 milihenrios tengo ubicado al voltaje 2. Entonces, tengo que empezar y aplicar las leyes que ya conocemos, los métodos que ya conocemos. Entonces, me voy con el inciso A. Entonces, en el inciso A me están preguntando por el valor inicial de la corriente 2. Aquí tengo como datos la corriente de la fuente, que es una función del tiempo. La puedo evaluar en tiempo cero para saber cuánto vale esta corriente en tiempo cero. Y esto lo hago sustituyendo en donde tengo la variable t por el valor 0. Entonces, aquí sería e a la 0. E a la 0, ¿cuánto vale? El exponencial a la 0, ¿cuánto vale? O cualquier cantidad elevada a la potencia 0. 1. Entonces, esto va a ser igual a 1. Entonces, quiere decir que mi corriente, acá son miliamperes, que la corriente inicial de la fuente es de 6 miliamperes. Y también me dan como dato que la corriente inicial 1 en tiempo 0 es de 4 miliamperes. Entonces, para encontrar la corriente 2 en tiempo 0, lo que voy a hacer es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff acá, a este nodo. Entonces, vamos a decir que es el nodo A. Y por aquí digo, entonces, que ley de corrientes de Kirchhoff a nodo A sería corrientes que entran. ¿Qué corrientes entran al nodo? 6 miliamperes. Ajá, en tiempo 0 entra entonces acá 6 miliamperes. Entonces tengo que sería la corriente de la fuente igual a la corriente de las que salen serían I1 más I2. Entonces, para el tiempo t igual a 0, si despejo de aquí I2 va a ser igual a la corriente de la fuente menos la corriente 1. Es decir, aquí la corriente 2 en tiempo 0 va a ser igual a la corriente de fuente que fueron 6, más la corriente 1 inicial que es de 4. Esto nos da entonces 2 miliamperes. 2 miliamperes es lo que están circulando en tiempo 0 en la inductancia de 20 milihenrios. Para el inciso B, ahora me están preguntando por los valores instantáneos de la corriente 1 y de la corriente 2 para tiempos mayores a 0. Entonces, quiere decir que aquí que voy a tener una ecuación de corriente para la rama de la inductancia de 30 milihenrios y la otra inductancia. Entonces, aquí lo que puedo hacer, si me están dando la corriente total instantánea, que es esta, puedo aplicar divisor de corriente. Entonces, la ley de Kirchhoff, esa la vimos en las unidades pasadas. Divisor de corriente también. Entonces aquí digo que la corriente 1 instantánea va a ser igual a la corriente total, que es la corriente S de la fuente de T, y voy a multiplicar por, estoy trabajando con este circuito, por la inductancia opuesta a donde quiero conocer la corriente, que sería de la corriente 1, entonces pongo la inductancia de la de 20 milihenrios y divido entre la suma. Entonces serían 20 más 30 milihenrios
Entonces aquí sería 6 por E a la menos 2T, que eso es lo que vale la corriente instantánea, por ese cociente me da de 0.4. Por aquí nada más verifíquenme las cuentas. Y la corriente instantánea 1 es de 2.4 por E a la menos 2T miliamperes. Para la corriente 2, que sería la corriente en la inductancia de 20 milihenrios, hago lo mismo. Entonces sería... Maestra, creo que por Sí, ahí, sí, ya la corté. Gracias. sí, sí, ya me di cuenta, gracias. Entonces aquí serían 6 por E a la menos 2T. Ahora entonces en el numerador, ¿a quién voy a poner? 30. Al 30. Y el denominador me queda igual. Entonces aquí, al hacer las cuentas, tenemos que serían 3.6 por E a la menos 2T miliamperes, ¿sí? O lo podríamos haber visto desde acá, ¿no? Si la corriente total son 6 y ya tengo una que es 2.4, al restarla, aplicando esta ecuación que tengo aquí, al restarla, entonces voy a tener 2.4 menos 6, bueno, más bien 6 menos 2.4 me da 3.6. ¿Sí? Esa es otra forma de obtener la ecuación, perdón, sí, la ecuación de la corriente 2. Bueno, entonces hasta ahí voy ya con el inciso B. Entonces pasamos ahora al inciso C. En el inciso C nos piden los voltajes. Entonces aquí, la ecuación de voltaje para la inductancia es igual a 1 sobre, perdón, es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces aquí yo observo el circuito. El voltaje 1. ¿Cuál va a ser el valor de la inductancia para poder encontrar el voltaje 1? Inductancia. ¿Cuál es el valor de la inductancia para el voltaje 1? 10. 10. Es donde tenemos a la inductancia. Aquí vamos a trabajar las unidades en henrios. Entonces la inductancia sería de 10 por 10 a la menos 3. Ahora, ¿qué corriente es la que voy a derivar? ¿Cuál es la corriente que está pasando por la inductancia de 10 milihenrios? La corriente 1, la corriente 2, la de la La fuente. 6. La de la La fuente. de la fuente. Uh-huh. Entonces aquí voy a derivar 6 por E a la menos 2T. Entonces esto nos va a dar 10 por 10 a la menos 3. La derivada, bueno, vamos a poner por acá abajo para que lo podamos hacer por pasos. Entonces aquí sería voltaje 1 instantáneo va a ser igual a 10 por 10 a la menos 3. El 6 es una constante, lo saco y derivo entonces el exponencial e a la menos 2t. ¿Cuál es la derivada de un exponencial? Es el exponencial al argumento por la derivada del argumento. Exacto. Entonces aquí la derivada del argumento es, el argumento es 2t. Entonces su derivada, Menos 2, ¿no? menos 2. Y me queda exactamente la misma función, ¿no? Así nos queda entonces. Uh-huh. Entonces serían 2 por 6 menos 12, menos 12 por 10 menos 120, menos 120 por 10 a la menos 3, por el exponencial de a la menos 2t. Entonces, esto sería... pero aquí me faltó una cuestión importante. Estoy poniendo las unidades en el sistema internacional. Puse la inductancia en henrios, entonces la corriente la tengo que poner en amperes. Si es en amperes, como son miliamperes, esto sería a la menos 3. Entonces acá
Acá también tengo que modificar mis unidades. Y aquí esto también sería por 10 a la menos 3. Entonces acá quedan menos 120. Pero 10 a la menos 3, con este 10 a la menos 3, me da 10 a la menos 6 por E a la menos 2T volts. En otra forma de expresar el valor serían menos 120 E a la menos 2T microvolts. ¿Sí? Porque es a la menos 6 microvolts. Entonces ese es mi voltaje 1. Ahora, para el voltaje 2, instantáneo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué inductancia es la que voy a usar? ¿Y qué corriente? La inductancia de 20, ¿no? Ajá, ¿y qué corriente? La corriente 2. Correcto, entonces aquí serían 20 por 10 a la menos 3 por la derivada de la corriente 2 que nos dio de 3.6 por E a la menos 2T, esto es por 10 a la menos 3, y esto derivado con respecto al tiempo. Entonces, siguiendo la metodología que usamos hace un rato, sería entonces aquí 20 por 10 a la menos 3 por 3.6 por menos 2 por 10 a la menos 3 y por E a la menos 2T. Haciendo las cuentas, entonces aquí el voltaje 2, ¿cuánto nos va a dar? A ver, son 20 por 3.6 por 2 y nos da de menos 144 por 10 a la menos 6 por E a la menos 2T volts. O también menos 144 por E a la menos 2T microvolts. Entonces este es el voltaje 2. Hasta ahí entonces vamos contestando con el inciso C. Hasta ahí entonces preguntas. Bueno, entonces en el inciso C, el inciso D, es el inciso D. El inciso D nos preguntan por la energía en cada bobina. Entonces aquí la energía es igual a 1/2 de la inductancia por la intensidad de corriente al cuadrado. Y nos dicen que hay que calcular la energía para cada bobina en un tiempo t igual a 0.5 segundos. Entonces, vamos con la energía para la inductancia de 10 milihenrios. Entonces, aquí tengo que sustituir ese valor de inductancia, que sería entonces 10 por 10 a la menos 3 por la corriente que circula a través de la inductancia. Según esto, la corriente en la inductancia de 10 es la de la fuente. Entonces, aquí vamos a ver qué sería la corriente de la fuente. Serían, vamos a evaluar la corriente de la fuente. Sería IS en el tiempo de 0.5 segundos. Serían 6 por E a la menos 2 por 0.5. E a la menos 2 por 0.5 serían 6 por E a la menos 1. Y entonces aquí evaluando sería E a la menos 1
nos da de 0.3678 por 6. Esto nos da 2.21, pero son miliamperes, entonces serían 2 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces aquí son miliamperes. Miliamperes. Y al final lo convierto a amperes. Entonces aquí sería sustituir 2.21 por 10 a la menos 3 y esto al cuadrado. Entonces aquí serían 2.21 por 10 a la menos 3 por ahí verifíquenme las cuentas, por favor. $24.42 por 10 a la menos 6. A ver, chequemos aquí los valores. A ver, sería E a la menos 1. A por 6, 2.21. Esto sería entonces al cuadrado. No, aquí nos dio, aquí tengo un error en la cuenta. Aquí nos da aquí nos da 4.87. O sea que serían 4.87. No, profesora, pero sí estaba bien el otro ¿Sí? resultado. Sí, sí daba bien. Sí, sí estaba bien. Tenía el mismo dato anterior. Lo que pasa es que aquí, a ver. A ver, entonces aquí vamos a corregir. Creo que ese valor que anoté es ya ese con el cuadrado. A ver, entonces aquí teníamos que era mi resultado anterior. Era la menos 1 por 6. Ajá, 2.207. Aquí es 2.207. Pues esto va a ser al cuadrado. Esto es al cuadrado. Entonces ahí serían 4.87. 10 entre 2 serían entonces 5. Entonces aquí serían 5 por 10 a la menos 3 por lo que me dio por acá. 4.87 por 10 a la menos 6, porque ya le va al cuadrado. Y finalmente, esto nos va a dar 24.36 por 10 a la menos 6. ¿En qué unidades va a estar medida la energía? En joules. En joules. Joules. Bueno, entonces aquí vamos viendo para los demás valores de energía. Entonces la energía para la inductancia de 30 milihenrios, tenemos que hacer lo mismo. Sería entonces un medio de 30 por 10 a la menos 3 por la corriente. Aquí entonces, ¿qué corriente tendríamos que involucrar? Para la inductancia de 30 sería
la corriente 1 y la corriente 1. La corriente 1 nos dio de 2.4 por E a la menos 2T por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, la corriente 1 en el tiempo de 0.5 sería 2.4 por E a la menos 1 igual por 10 a la menos 3. Entonces aquí serían punto 88. Punto 88. Punto 88 por 10 a la menos 3. Entonces esto lo sustituimos por acá y serían punto 88 por 10 a la menos 3 y al cuadrado. Entonces serían punto 88 al cuadrado por serían 15. Esto nos da 11.6. 11.6 por 10 a la menos 6. Son joules. Acá podríamos expresarlo como 4.36 microjoules. Y acá serían 11.6 microjoules. Y finalmente, la energía para la inductancia de 20 milihenrios sería un medio de 20 por 10 a la menos 3 por el valor de la corriente 2, es la que está circulando a través de ella. Entonces la corriente 2 nos dio de, la corriente instantánea 2 nos dio de 3.6 por E a la menos 2T por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, evaluando la corriente 2 en el tiempo de 0.5 segundos, estos serían 3.6 por E a la menos 1 por 10 a la menos 3. Entonces, vamos a ver aquí cuánto nos da. Entonces, E a la menos 1 por 3.6 nos da de 1.32 por 10 a la menos 3 amperes. Eso es lo que vamos a sustituir aquí. Serían 1.32 por E a la menos 3 y esto al cuadrado. Entonces, si esto lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 10, aquí nos da 17.53 por 10 a la menos 6 joules o 17.53 microjoules. Entonces aquí tenemos las energías almacenadas en las bobinas. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta ahí, por favor? No, maestra, yo no. No, creo que no hay dudas, creo que todo está muy claro. Correcto. De todos modos, el video ya saben que lo localizan en el canal de YouTube. Bien, entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Hasta aquí terminamos.